Bueno, muchísimas gracias, Carolina, Jaime. Muy buenas tardes a todos, y gracias por estar aquí. Mi nombre es Joaquín Ollaga, yo soy vicepresidente de Legal y Cumplimiento de Sura Asset Management y estoy aquí en representación de Sura y del proyecto Futuros Posibles, Voces. Primero les voy a contar por qué estamos acá, un poco del proyecto y luego presentarles a nuestra voz, Carolina, y a quien moderará este espacio, que es Jaime. Y les vamos a presentar un pequeño video que hicimos inspirado en el trabajo de Carolina para que sirva de contexto para la charla. Futuros Posibles y el capítulo Voces es una iniciativa que lidera Sura y que busca impulsar conversaciones que inviten a imaginar y a construir futuros posibles en América Latina. Por eso estamos reuniendo a este grupo de latinoamericanos y acá hay gente, escuché casi de todos lados, México, Brasil, Colombia, que tengan proyectos que impacten en nuestras sociedades, ¿no? Desde el arte, la cultura, la tecnología y el emprendimiento social, creando estos espacios con formatos de animación, podcast, así como este tipo de conversatorios o mesas redondas para generar este intercambio con personas de toda la región. Para aclarar que esto es una mesa redonda y ojalá sea muy conversada. Y todos los contenidos que se van a volcar ahora aquí y los de voces en general van a estar colgados en la plataforma de Sura, que tiene especialmente para este tema, que es futuros.sura-am.com. Ahí los pueden disfrutar, los comparten y demás. Esta charla además completa va a estar ahí disponible. Así que, Caro, si nos podés poner la animación que tenemos preparada para introducir a Carolina. Claro que sí. Algo que me define es que siempre he tratado de buscar la puerta como de atrás de la casa y escaparme por ahí para hacer las cosas, siempre nadando contra la corriente, con disciplina y responsabilidad, tratando de construir cosas nuevas. Soy Carolina Guerrero, soy una colombiana que migró hace más de 20 años a Estados Unidos, a Nueva York exactamente. Trabajo como directora de Radio Ambulante, que es un podcast de periodismo en audio en español. Radio Ambulante nació por necesidad, es un formato que es común en la radio pública de Estados Unidos, y Daniel y yo, pues como en 2010 oíamos este tipo de radio de historias en inglés y decíamos, wow, qué gran episodio, ojalá hubiera algo así en Latinoamérica. Radio Ambulante ofrece una mirada diferente desde la experiencia humana de diferentes personas que vivieron historias con las que uno se conecta, historias que uno rechaza, historias que son únicas e inverosímiles y que creo que ayuda a entender qué es lo que nos hace parecidos como latinoamericanos y qué es lo que nos diferencia. Y creemos que nuestras historias ayudan a generar una empatía que es única a nivel regional. Lo más importante es que los oyentes de Radio Ambulante no son una simple audiencia, son una comunidad. Nuestros oyentes entienden y están de acuerdo con nosotros que ellos saben que nosotros tenemos en Radio Ambulante un interés legítimo por Latinoamérica. Ellos quieren conectarse a Latinoamérica, quieren saber más, quieren sentirse parte de algo que de pronto no pueden tocar, pero que está ahí. Creo que toca escuchar a Latinoamérica porque al escuchar a Latinoamérica nos escuchamos nosotros mismos. Por eso nosotros tenemos que hacer que nuestros contenidos abran espacio para ciertas voces que han sido siempre negadas y oprimidas y siempre se han quedado por fuera de los contenidos que creamos en periodismo. Y cuando nosotros abramos esos espacios vamos a poder llegarle con taladro a la cabeza a esas personas que toman las decisiones por nosotros. Una historia a la vez y un oyente a la vez. Bueno, muy buena la animación. Y ahora sí les presento a Carolina Guerrero, nuestra voz del día de hoy. Carolina es colombiana, cofundadora y CEO de Radio Ambulante Estudios, esta compañía que es pionera en la producción y desarrollo de podcasts narrativos en español, muy enfocada en cubrir Latinoamérica y las comunidades latinas en Estados Unidos. Y bueno, bajo el liderazgo de Carolina, la compañía ha venido creciendo significativamente gracias a un modelo de negocios innovador, con base en el desarrollo de productos que cubren estas necesidades de su audiencia global. Radio Ambulante además ha sido reconocida con prestigiosos premios internacionales, tanto por su periodismo como por su innovación en negocios y desarrollo de comunidad. Carolina fue galardonada con la beca del periodismo de John Knight de la Universidad de Stanford y actualmente vive en Nueva York. Les presento también por otro lado a nuestro moderador, que es Jaime Abello Banfi, de Colombia, el director general y cofundador de la Fundación Gabo, creada en 1995 en Cartagena, Colombia, por el Premio Nobel Gabriel García Márquez.
Jaime estudió Derecho, pero ha dedicado toda su vida profesional al periodismo, el arte, el cine, la comunicación y la gestión cultural. Así que, bueno, con Jaime, con Carolina, estaremos llevando a cabo esta conversación que busca ser participativa, así que la idea es que hagan sus preguntas, podamos evacuarlas lo mejor posible. Y esta conversación va a tener el nombre de Escuchar y Contar Latinoamérica con Carolina Guerrero. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias por estar aquí. Sin más, te cedo la palabra a Jaime para que tome la conversación. Gracias, Joaquín. Quiero saludarlos a todos. Para mí es un placer estar en esta tertulia que vamos a hacer alrededor de Carolina Guerrero, un reencuentro además para mí con ella. Y todos ustedes sabemos que tienen un interés especial en el podcast, en el periodismo, en, como bien se dijo antes, en todo lo que es cultura, emprendimiento social. Así que la invitación es a que participen. Yo voy a ser ante todo un moderador y voy a iniciar con algunas preguntas, pero voy a estar atento a quienes usen la manito, ahí tienen dentro de las opciones una manito para pedir la palabra y se les va a dar la palabra en el momento en que corresponda a cada uno para que lo hagan de viva voz. En ese momento, por favor, enciendan su cámara, déjense ver y se presentan. Con esto se está grabando, pero se está grabando para fines internos. Luego habrá una edición. Aquí hay un momento de aprovechar, que es el que estamos viviendo, y luego habrá otro momento que será el que será un producto comunicacional para circular y contribuir al objetivo de Sura de mover nuevas ideas sobre el futuro de América Latina. Así que pues voy a empezar con Carolina lanzando la primera pregunta. Carolina, tú tienes cerca de 20 años en los Estados Unidos, más o menos al mismo tiempo en que aparece el podcast. El podcast no tiene más de 20 años. El podcast es una modalidad de producto comunicacional y periodístico muy propia de la era de la tecnología digital, pero al mismo tiempo que utiliza algo esencial en la condición humana que ha sido siempre el vehículo de la oralidad, que es la voz, y por supuesto también el sonido. Pero nunca antes, creo yo, el podcast, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, ha tenido un boom como en este momento. Y ustedes tienen además la ventaja de que son el gran podcast reconocido, una fuerte marca del podcast en idioma español. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué la magia del podcast en este momento? ¿Qué es la ilusión? ¿Qué es el placer? ¿Qué es lo que mueve a que los seguidores de los podcasts se vuelvan una especie de fanáticos? Porque lo son, y sientan y perciban una magia muy especial. ¿Dónde reside el atractivo del podcast que hace que estemos en un momento de auge del mismo? Yo creo que bueno, primero gracias a todos por invitarme y gracias a los participantes y por la presentación. Estoy muy emocionada de estar acá en este grupo tan pequeño que me parece tan agradable. Con lo del podcast, creo que si tengo que pensar en un elemento es la libertad que ofrece. Yo creo que toca recordar que el podcast es una tecnología, más que algo único que tiene una sola forma única, es la tecnología que te permite consumir clips de audio cuando tú quieres. Y yo creo que esa libertad es maravillosa no solo para los oyentes, sino también para los creadores, ¿no? Porque a los creadores nos ofrece la libertad de poner nuestros contenidos allá afuera y compartirlos de una manera muy fácil, porque esa tecnología ha ido evolucionando bastante, de tal manera que yo ya puedo ir a encontrar mis nichos de audiencia que se van a conectar conmigo y con lo que yo haga. No importa si es algo muy súper producido o si es algo simplemente más sencillo, digamos, a nivel de producción, yo puedo ir a encontrar quien se conecte con ese contenido. Y por el otro lado, para el consumidor, también antes tú tenías que prender la radio y bueno, yo sigo oyendo radio, pero digamos, ya no oigo muchos podcasts también. Y yo creo que esa facilidad de poder consumir a la hora que tú quieres, cuando tú quieres, lo que tú quieres y conseguir estos contenidos globales es como oro para el oyente. Creo que también tiene esta popularidad entre patrocinadores
y empresas o gente que quiere comunicar a través del podcast como formato, porque requiere esta intencionalidad. Entonces, cuando el oyente se conecta al podcast, tiene que hacer toda una vuelta. O sea, tú como oyente tienes que ir y buscar tu celular y bajar una app o ir al website. Y entonces quiere decir que tú tienes muchas ganas de escuchar. Y lo más seguro es que cuando tú llegues a esos contenidos, los vas a escuchar hasta el final, porque tienes un interés muy fuerte en ese contenido. Entonces, eso yo creo que ya los patrocinadores les dice, la gente que escucha podcast realmente va a escucharse esto hasta el final, porque realmente quiere consumir estos contenidos. Entonces, yo creo que no es solamente en los oyentes, ¿no? Esa libertad es el primer elemento. El segundo elemento creo que ya pensando desde el punto de vista de los oyentes y quienes están acá, si son oyentes de podcast, me imagino que de pronto tienen su propia apego al formato. Para mí es como que cuando yo oigo un podcast me está hablando al oído y siento que es algo que es una voz en la que yo confío de una manera como muy íntima y siento que es un amigo el que me está hablando y de alguna manera ya le creo y me dejo llevar por lo que me están contando, sean noticias o sean podcasts narrativos o de ficción. Entonces creo que eso hace que el formato sea único comparado a otros formatos como pues leer o video. Creo que el podcast tiene ese poder único que está en tus oídos de una manera muy, muy cercana. Una característica clave de la experiencia que creo que vale la pena que comentemos y que compartas de Carolina, de su esposo Daniel Alarcón, que es a la vez el socio y colega de trabajo, y de todo el proyecto Radioambulante, es la hibridez. Hay una hibridez cultural, están entre Estados Unidos y América Latina. Hay la condición de que tú misma has dicho en ocasiones anteriores que para ti tu condición de migrante fue un factor muy importante para esto. Y hay también una hibridez en el hecho de que se produce desde allá, pero con temas de este lado, principalmente, aunque también están ya produciendo temas de la comunidad latina, y las audiencias también están allá y acá. Entonces, es como si, de alguna manera, digámoslo, han aprendido a sacarle lo mejor a los dos mundos. ¿Por qué no hablamos un poco de cómo, digamos, cómo se fue llegando y cuáles son las posibilidades y las trampas de esa convivencia cultural, tecnológica y económica que significa estar entre el mundo anglo y el mundo latino? Eh, tiene, creo que lo has dicho muy bien, como convivencia y trampa. Es como, tiene sus beneficios y tiene también sus desventajas. Nosotros nos vemos, cuando nos preguntan, ¿pero eres un podcast de Estados Unidos? Entonces sí, somos un podcast de Estados Unidos. ¿Pero eres un podcast latinoamericano? Pues sí, somos un podcast latinoamericano. Y lo que no queremos es tener que escoger, porque no vemos la necesidad de escoger, porque las fronteras políticas son reales, pero para nosotros las fronteras culturales son permeables y la tecnología ha ayudado a que eso sea así. Y nosotros realmente podemos cruzar fronteras. Pero también creo que uno de los objetivos de haber lanzado Radio Ambulante de esta manera como regional, contando historias latinoamericanas, donde incluimos a Estados Unidos, que consideramos un país latinoamericano, pues por la cantidad de latinos y de gente que entiende español y habla español, la comunidad es grande ahí. Sentimos que es como que queríamos como romper también esos estereotipos de que los latinoamericanos son una cosa, ¿no? Una sola cosa, ¿no? Y un poco ustedes también desde la fundación también lo han mostrado. Es como todos los que estamos acá no somos ni más ni menos latinoamericanos, pero todos somos muy distintos, solo que podemos comunicarnos y tenemos puntos en común y y cosas que nos diferencian. Y nosotros queríamos mostrar como esas diferentes capas y diferentes matices de lo que es Latinoamérica. Y bueno, a nivel, digamos, de negocio, creo que nosotros lanzamos Radio Ambulante en 2012, antes de que saliera este boom del podcast, que realmente creció después de la producción de un podcast muy famoso que entró como en la cultura popular, que era Serial, eso fue en 2014, que fue cuando se popularizó como el formato, empezaron a hablar de esto. Y nosotros ya estábamos produciendo y coproduciendo con estudios de estos
producíamos en español y en inglés, o sea, producíamos en español, pero les ayudábamos, cruzábamos contenidos con otros medios, ¿no? Entonces ya teníamos como un poquito de reputación en Estados Unidos. Eso nos ayudó a ganarnos como a estar posicionados entre esos podcasts, ya sabían quién éramos el podcast latinoamericano, el único, ¿no? Era como, nos preguntaban unos podcasts, hey, necesitamos cubrir esto que está pasando en Puerto Rico, y hacemos el chiste que a veces estos mismos colegas americanos eran como, oye, ¿dónde es Chile? ¿No? Es como que no sabían, es como que cada vez que necesitaban algo de Latinoamérica nos preguntaban a nosotros, porque no creo que muchos de estos proyectos acá estaban preparados para tener tantos contenidos globales, cosa que sí ha pasado en los últimos 10 años, pero nosotros estábamos ahí bien parados en ese momento. En Latinoamérica, este tipo de narrativa que era común en la radio pública en Estados Unidos, pero no como de largo formato, como de crónica, de largo aliento en audio, no era común. Entonces ahí también entramos un poquito como temprano, y ahora ya hay muchos más podcasts que están como incursionando en el formato, pero nosotros entramos ahí pues porque creo que teníamos esta necesidad de contar esas historias de esta manera. O sea, a nivel de negocio, digamos que podemos monetizar en Estados Unidos porque tenemos una reputación, le servimos a una comunidad latina grande en Estados Unidos que no tenía este tipo de contenidos, no tiene todavía este tipo de contenidos en español y se conecta a sus raíces o a las raíces de sus padres o gente que simplemente no es latina pero quiere acercarse a Latinoamérica. Y a nivel latinoamericano tenemos esa como idea de que somos pioneros. Sin embargo, yo creo que como que eso tiene un límite. Entonces, a veces nos preguntan en Estados Unidos, ¿y por qué no lo hacen en inglés? Nosotros no, pues porque precisamente las voces deben contar sus propias historias en el idioma en el que las hablan. Pero eso nos limita también acceso a ciertos contenidos, a ciertos espacios, ¿no? Y en Latinoamérica el formato hasta ahorita se está popularizando, entonces no es tan fácil crecer el podcast. Ahorita con la entrada de Spotify y Radio Ambulante va a estar disponible ahí pronto, va a ser más fácil que nos descubran, pero todavía hay muchos oyentes que no nos conocen. Claro. Creo que lo que es motivante de ambos mundos es que yo siempre queremos no clasificarnos, no queremos clasificarnos, somos un proyecto latinoamericano regional que le sirve a oyentes globales. Esa es como la idea. Uno de los pasos más importantes que dieron en Radio Ambulante para consolidarse fue el momento en que celebraron la alianza con una de las emisoras o cadenas de radio más importantes del mundo, que es la radio pública norteamericana. Yo sé que a ti te tocó ser la negociadora de esos acuerdos y que todo empezó inclusive memorablemente cuando le dijiste, después de que ustedes habían intentado acercarse a NPR, a National Public Radio, ahora solo es NPR, llegó un momento en que ellos lo buscaron a ustedes y tú le dijiste, ahora nosotros somos la niña bonita del baile, y como quien dice, asumiste una posición negociadora fuerte y a partir de allí se construyó una relación. ¿Cómo es ese acuerdo entre ese proyecto de producción latinoamericana que al fin y al cabo es muy grande, es importante, pero sigue siendo un emprendimiento cultural nuestro, con este gran monstruo que afortunadamente por lo menos también es de ánimo de lucro y también es de servicio público, pero que claramente me imagino que esa negociación tiene también, ¿cómo fue esa negociación y cómo se han sincronizado para convivir? Sí, es una muy buena pregunta porque claro, nos llevamos súper bien con ellos, nos gusta mucho como compañía NPR, pero no somos, digamos que somos, lo que tenemos con NPR es un acuerdo de distribución exclusiva. Ellos nos distribuyen de manera exclusiva como podcast Radio Ambulante y nosotros tenemos completa independencia editorial, pero ellos... Una preguntita, ellos precompran. No, ya te voy a explicar, okay. Voy a explicar eso porque es interesante para el modelo de negocio por si a alguien le interesa, o yo creo que es interesante. Nosotros somos una organización completamente independiente, tenemos nuestra propia certificado legal, somos una corporación incorporada legalmente independiente que está incorporada desde antes de ser parte de, digamos, de NPR. Y para nosotros era muy importante tener esa independencia porque ellos querían incorporar Radio Ambulante a la familia de NPR, pero nosotros sabíamos que venía el reto de entrar como un proyecto latinoamericano y en español
no podíamos ceder esa parte editorial. Ya teníamos una audiencia y una trayectoria, si era chiquito, éramos un equipo pequeño con bajos recursos también, pero era importante porque sentíamos que si tú le pasas esto a un editor gringo, te van a hacer tu proyecto, te lo van a cambiar todo, porque no lo pueden entender. Y nosotros mismos no es que somos los que sabemos de Latinoamérica, por eso es un equipo variado, estamos tratando de descifrar algo, ¿no? Es como un acertijo Latinoamérica para descifrar con cada episodio. Y entonces, mantener esa independencia era importante como empresa. Entonces, la negociación se acordó en un acuerdo de distribución exclusiva con un término definido a 3 años. Lo renovamos a 2 años recientemente. Tenemos que volver a ver si renovamos en un año. Y ahí ellos lo que hacen es que buscan patrocinios para Radio Ambulante, pero para nosotros, que somos una empresa sin ánimo de lucro y con poco acceso a capital, o teníamos muy poco acceso a capital cuando firmamos este contrato, no teníamos tanto dinero, lo que hicimos fue que ellos nos adelantan cada año una cantidad de dinero sobre venta de patrocinios. Si ellos venden los patrocinios bien y si no lo venden, nosotros pues nos quedamos con el dinero, porque eso nos garantiza la sostenibilidad. Pero ese dinero que nos da NPR solo cubre 1/3 de las operaciones de Radio Ambulante, porque lo que nosotros queríamos era crecer. Cuando entramos a NPR, que firmamos este contrato en 2016, duramos un año negociando este contrato, firmamos finalmente para empezar el 1 de octubre, de hecho, en 2016, éramos 5 personas trabajando full time y una persona que diseñaba sonido medio tiempo, y ahora vamos a ser como 26 personas full time. Entonces, y tenemos un segundo podcast que ya no es Radio Ambulante, ahora tenemos uno noticioso que se llama El Hilo, y hemos invertido bastante en esa independencia, en esa cultura de trabajo, pero la independencia sigue así. Entonces, digamos que esa sincronizada que tú mencionas es importante, pero no ha sido tan fácil tampoco. La relación es muy buena, pero para ellos, digamos, la búsqueda de patrocinios no ha sido tan sencilla, porque son como 49 podcasts en inglés y uno chiquito en español, que mientras que sigue creciendo en audiencia, tiene la audiencia más joven de todo NPR, tiene una cantidad de cosas como estelares. Crecimos, por ejemplo, del 2018 al 2019, de los 49 podcasts fuimos el que más creció, 4 veces más que cualquier otro podcast, y así. Ellos todavía no pueden, digamos, conseguir patrocinios, pero es como que a nivel de misión nos sirve estar alineados, ser parte de ellos, porque ellos están comprometidos con el proyecto, y nosotros, y a Radio Ambulante le sirve mucho ser validado por un medio que respetamos tanto a nivel periodístico. Carolina, una de las grandes preocupaciones, tú bien lo sabes, en este momento, de toda la gente que está en periodismo o arrancando proyectos, es la famosa problema de la sostenibilidad. Es decir, ¿cómo hacemos para que esto se mantenga? Ya no se puede creer que se va a depender solamente de mercado, que es como hace 30, 40 años, cuando arrancaba un medio, era todo dependencia de mercado. Hoy en día es un mix, una mezcla, digamos, de fuentes de ingreso. Tú ya nos has contado que una tercera parte de los ingresos vienen por ese acuerdo de distribución exclusiva de NPR. Y las otras 2 terceras partes, ¿qué tanto viene del mercado? ¿Qué tanto por proyectos? ¿Qué tanto por becas? Esto, ¿cómo a ti te toca además todo eso? ¿Qué Sí. tanto pone la audiencia misma? Eso, ¿cómo, mejor dicho, de qué viven? Pues tenemos, ese es el otro acertijo constante. Hemos logrado, me siento muy afortunada hoy en día, me siento muy afortunada que tenemos un proyecto sostenible en el momento complicado que viven todos los medios. Y yo creo que ha sido un poco instinto, y como tratar de anticipar y tratar de ser como muy... Ha sido un poco de instinto y decisiones que sirven a la misión de Radio Ambulante. Lo que hemos tratado es de no desviarnos de la misión, pero ha sido difícil, porque en una época también, cuando NPR nos estaba proponiendo esta alianza, nosotros teníamos una oferta de alguien que quería comprar la compañía, y había otra compañía grande, pero no era sin ánimo de lucro, y había dinero ahí de por medio, y nosotros no teníamos un peso. O sea, había gente trabajando todavía sin gratis en Radio Ambulante. Era muy, muy difícil. Pero era como que ya teníamos la audiencia, sabíamos que meternos como con inversionistas de este tipo nos iba de pronto a destrozar. Entonces ahí lo pensamos mucho, nos asesoramos mucho y decidimos por la opción con NPR, porque se sentía bien. Era como cuando uno se enamora de esa persona y tú ya, no, esto es, ¿no? Esto es.
En términos de Además, sostenibilidad, ustedes mismas llegaron al podcast como oyentes de NPR, ¿no? nosotros Entiendo. mismos llegamos al podcast sin saber nada de radio, pero simplemente queriendo oír estos contenidos, cosa que no lo voy a volver a hacer porque ya ha sido difícil. Pero bueno, pero entonces en la sostenibilidad lo que hemos tratado de hacer es no desviarnos de la misión, y lo que hemos hecho últimamente es, entonces tenemos el apoyo de NPR, tenemos apoyo de fundaciones, principalmente la Fundación MacArthur, la Fundación Ford. Esos apoyos empezaron a llegar después de firmar con NPR, pero para darse una idea de lo difícil que es conseguir estas becas que tú mencionas, estos apoyos, llevamos 4 años hablando con ellos. Cada 6 meses era, ay, llámame en 6 meses, y uno, ay, yo te llamo en 6 meses. Y uno ahí hablando con estas fundaciones hasta que ellos veían como ya es un proyecto para apoyar. Querían, creo que ver si éramos un proyecto que podía manejar finanzas o no sé. Mientras tanto teníamos becas pequeñas y todo. Ahora lo que hemos hecho como en últimos, desde que afianzamos esto con NPR y con estas fundaciones en 2016, empezamos a desarrollar productos que no nos desviaran de la misión. Entonces lo que hacemos es que le damos valor agregado al contenido que ya tenemos, al IP, que es la propiedad intelectual, lo que tenemos, y sobre eso estamos construyendo cosas, productos que le sirven a la audiencia, pero que nos ayudan a monetizar. Entonces les voy a poner 2 ejemplos. Un ejemplo es, creamos recientemente una app que se llama Lupa, que es para personas que escuchan radio ambulante para mejorar su español. Entonces nos asociamos con una compañía de tecnología, creamos como un venture ahí, como un joint venture, creamos Lupa. Ellos ponen la tecnología, nosotros ponemos todo el contenido, y nuestro contenido es consumible de una manera en que tú puedes bajar la velocidad, leer transcripciones mientras que escuchas, separar vocabulario, leer traducciones a inglés mientras que escuchas, todo este tipo de cosas. Este app no es gratis, este app es paga. Entonces, como que sí costó un poco de trabajo acomodar este contenido, pero es una manera de romper la barrera del lenguaje, que eso nos ayuda también con fundaciones y como a servir a esta audiencia que representa como un cuarto de nuestra audiencia, porque nos dimos cuenta que teníamos esta audiencia que no eran latinos y que querían algún producto así que los acercara Claro. a Latinoamérica, al español. Ese es un producto. Lo otro que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, es en conversaciones para convertir algunos de los episodios de Radio Ambulante en proyectos de cine y de televisión. Entonces, pero eso es un poquito a largo plazo porque son Bueno, productos ya que lo se ven. veremos en Netflix, Alianza Radioambulante Netflix, supongo. Vamos a ver. Oye, ya veo que Tomás Bisón afortunadamente ya tiene la primera manito. Tengo más preguntas, pero la idea es que compartamos. Adelante, Tomás. Hola Carolina, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. Acá Tomás, yo estoy dirigiendo la parte de podcast de Anfibia en Argentina. Y quería preguntarte justamente por el mercado latinoamericano, que vos hablabas recién de lo fuerte que está el mercado latino en Estados Unidos, pero quería saber cómo veías vos el mercado latinoamericano, porque un poco la experiencia, por lo menos acá en Argentina, en la región Sudamérica, la sensación cuando nos cruzamos entre los podcasters o productores que estamos con esto, es que está un poco estancado en cuanto a que no hay grandes jugadores, ¿no? que motoricen el formato y que de alguna manera, bueno, pasa eso. Obviamente se suponía que este año iba a crecer y hubo una pandemia que lo demoró todo, pero un poco esa era la pregunta. Desde tu óptica, ¿cómo veías el desarrollo del mercado latinoamericano? Lo veo con un poquito de... Gracias, Tomás. Oye, soy muy fan. Qué bueno. Solo quería decir eso primero. Y bueno, y también por el tipo de Eso contenido. abre la puerta a futuras alianzas. Es que Daniel y Cristian supuestamente son primos autoproclamados, Cristian Alarcón, claro. entonces, pero realmente hace rato no hemos hablado de trabajar juntos ni nada de eso, pero por el tipo de contenido que ustedes producen, que también es un poquito como, digamos, de largo aliento, porque hay el otro podcast, o sea, hay podcast narrativos, pero hay podcast de conversación, y yo creo que eso depende de la naturaleza de tu podcast, pues te pone en una situación más complicada, porque entre más producido sea tu podcast, como es Radio Ambulante, digamos, requiere más editores, requiere más narrativa, más borradores ida y vuelta, más voces, entonces eso es más costoso que 2 personas en una conversación inteligente, que son, digamos, yo trabajo con alguien que tiene su propio podcast, es un gran podcast de conversación, pero ellos lo producen ella y su co-presentador, entonces los costos de ese proyecto son mucho más bajos y sigue siendo un gran producto. Entonces,
digamos que eso hace una diferencia en el tema de sostenibilidad. Me preocupaba mucho, yo voy a ser aquí súper honesta y súper abierta, me preocupa mucho el tema de Spotify en Latinoamérica. Siento que entraron con mucha fuerza y no sé, pues aquí veo a Guillem también de Radio Novelo de Brasil. Siento que es muy bueno cuando como que el formato, como que necesitamos que la gente sepa que existe el podcast, ¿no? Que pueden escuchar contenidos en audio. Pero me preocupa mucho lo que le puede pasar lo que le pasa a los creadores cuando tienes un monstruo tan grande como Spotify que necesita crecer, como ver su mapa invadido de oyentes y ofrece dinero, pero no es nunca suficiente para crecer. Entonces, sí sé que a muchos colegas que tengo en Latinoamérica, Spotify les ha ofrecido como, mira, te pago tu podcast X cantidad de plata, es una gran oportunidad y es muy buen dinero en Latinoamérica, pero se quedan con todo el contenido y la propiedad intelectual. Y eso me preocupa mucho porque estás un poquito a merced de lo que marque la persona que tiene el dinero. Y creo que una gran diferencia con el mercado americano y con el boom que tuvo ese mercado americano, o en Estados Unidos, mejor dicho, porque estadounidense, es que aquí había una cantidad de productor de radio como de a pie, que trabajaban en la radio pública, que eran todos unos pobres hippies como nosotros cuando empezamos, y de repente, tenían mucha habilidad de producir estos podcasts narrativos, y en un punto encontraron la oportunidad de irse ellos y abrir su propio trabajo y encontrar sus patrocinadores. Entonces tenían mucha habilidad y mucha experiencia, mientras que en Latinoamérica yo creo que no ha habido ese espacio para que los creadores realmente saquen lo mejor de sí mismo, y eso me da pesar porque yo veo podcasts que son, el talento está ahí en Latinoamérica más que en ninguna otra parte, de mejores narradores en Latinoamérica, en cualquier país, pero siento que hace falta la oportunidad, falta como el compromiso de empresas grandes dándole la oportunidad a estos contenidos en desarrollarse, y eso requiere dinero. Entonces, me parece que, digamos, en términos de empresa, creo que uno tiene que aprender a mirar cómo cocinar un contenido de estos que se demora piloteando a largo plazo, ¿no? Creo que debería haber más alianzas entre podcasts para poderse promover los unos a los otros. Nosotros acabamos de lanzar un proyecto independiente que no es parte de NPR, que se llama El Hilo. Este proyecto iba a salir con el New York Times. Fuimos y le hicimos un pitch, iba a salir con el New York Times, era una versión del Daily, que es su podcast grande en español. Trabajamos con ellos como 9 meses. Ellos pusieron un dinero, nos funcionó. Yo ya me veía en la foto lanzando mi podcast. Y el mes antes de lanzar, por alguna razón, cerró la oficina de México, con la gente con la que vamos a trabajar, y despidieron a nuestro presentador. Entonces, y en ese momento nosotros pues vimos que no podíamos producir el podcast y nos salimos del contrato, contratamos al presentador, pero pues empezamos de cero, sin plata, a hacer toda la parte de producto. Y es un poquito de pronto lo que están viviendo muchos podcasts en Latinoamérica. Entonces, yo creo que me preocupa el mercado, me gustaría ver más, yo creo que requiere siempre resiliencia, aquí y en Estados Unidos también. Pero me gustaría como asegurarme creo que lo que requiere que los creadores se ayuden un poquito entre ellos y también comprar como ese espacio para pilotear buenos contenidos y lanzarlos. Yo creo que uno puede lanzar en Spotify, pero necesitas entender un poquito cómo funciona, digamos, las ventas de patrocinios, ir a buscar, tocar la puerta, no sé, de la farmacia de al lado, a ver si te quieren patrocinar el primer episodio, y empezar a buscar esos oyentes, yo creo que en compañía de la comunidad de podcasteros, más que pensando que las plataformas te van a sacar adelante. Eso es lo que veo a nivel de contenidos. Bueno, ahorita vi la manito de Guillem, pero no sé qué pasó. Se ha esfumado. ¿Ya retiraste la mano o qué? Lo que pasó es que le iba a preguntar a Carolina justamente lo que pensaba de la presencia de las plataformas. Cuando tengas otra pregunta, hazla. Sí. Muy bien, entonces ahora Revista Bocetos, preséntate y haz la pregunta. Bueno, buenas tardes, Emanuel Romero Barrientos de revistabocetos.com. Le quiero preguntar cuéntales de qué país vienes. Bueno, yo resido en la ciudad de Querétaro, capital del estado del mismo nombre, en el estado mexicano de Querétaro. El medio tiene aproximadamente acaba de cumplir 3 años el pasado 10 de agosto, que iniciamos operaciones, y nuestras vertientes principales que abordamos son cultura, política y deportes. Muy bien. En relación a ello, le quiero preguntar a Carolina
si considera que ya ha generado que la voz de Radio Ambulante se haya convertido, sea sinónimo de tanto de proximidad como de confianza en el sector latinoamericano, y también en relación a la política de cultura. Mencionó que para ella los límites políticos sí son reales, pero los culturales no. En relación a los tiempos que estamos viviendo, le quiero preguntar de qué forma esta contingencia sanitaria ha motivado o ha cambiado la actividad de la sociedad latinoamericana con respecto a la cultura. Wow, me encantaría tener respuestas para todo. Voy a empezar diciendo que, perdona, ¿me recuerdas la primera pregunta? Que si considera que Radio Ambulante, la voz de Radio Ambulante ya se puede considerar generó empatía, calidez. Sí, creo que los oyentes nos aprecian bastante y hemos invertido bastante en que esta audiencia no sea una audiencia sino una comunidad, que la gente se sienta parte de ella. Hay gente que nos escucha, yo creo que nunca nos ha escrito, pero hay muchas personas que nos escriben. Yo creo que ahí el truco es, la gente sabe que tenemos este interés por Latinoamérica, ellos quieren ser parte de esta comunidad y todos tenemos que nutrirla. Entonces yo creo que nosotros respondemos muy bien cuando nos hacen comentarios. Ahora se me olvidó mencionar en la sostenibilidad un programa nuevo de membresías que la gente nos puede ayudar con aportes económicos. Pero lo más importante es que nosotros hacemos nuestro trabajo bien. La meta es siempre, cada episodio tiene que ser mejor que el anterior. No sé si sale así, pero nuestra meta es que la calidad es lo más importante. Es costoso, a veces es duro. O sea, es un equipo que trabaja tiempo completo, es extenuante. Debo confesar que no es fácil para nadie que trabaja tiempo completo, es extenuante, pero nosotros creemos que nadie quiere ser parte de tu comunidad ni nadie va a confiar en ti si tu trabajo no es excelente. Yo soy muy orgullosa de los proyectos que admiro, pero el día que el contenido se vuelva mediocre o malo, yo simplemente ya tal vez no los puedo admirar tanto. Entonces, nosotros queremos que la gente vea que nosotros estamos haciendo nuestra parte en esta comunidad, que es garantizar los contenidos, y creo que eso tiene mucha confianza y confían en nuestra voz. A nivel latinoamericano, los que nos conocen, nos falta mucha gente todavía. En términos de, en la segunda pregunta que dices, que cómo han cambiado los hábitos culturales de consumo en Latinoamérica, mira, no tengo tan claro esto. Yo creo que, sin duda, creo que el video ahora en la época de pandemia, la gente está buscando nuevos contenidos y nuevas maneras de conectarse. Yo no sé, yo puedo hablar por mí como afectada también por la pandemia. Audiencia, la pregunta concreta es, ¿les aumentó la audiencia en esta disminuyó. etapa? Nuestra audiencia disminuyó como un 25% y pasó en todos los podcasts en Estados Unidos, donde sí lo midieron bastante, porque muchos de las pasaron al video. De los escuchas, no, y la gente usaba mucho los espacios para carros, donde decían commute, que es como vamos a la oficina, o en las rutinas, porque el podcast usualmente tú lo sacas con una frecuencia semanal o diario, y la gente te escucha en ese espacio que ya reservó para tu podcast, sea un día, sea una hora en la mañana. Entonces la gente, los que nos quedamos en la casa, más si con hijos, estamos jodidos. Es como las rutinas patas arriba, y yo creo que eso sí afectó directamente al podcast. Ya. Oye, yo voy a plantear, entre otras cosas, Tomás, ¿tú tienes otra pregunta o es que dejaste la manito puesta ahí? No, dejé la manito, perdón. Bueno, y quitemos las manitos que no vayan. Pues yo tengo una pregunta, esto de contar historias y escucharnos, que es el tema de la charla, me remite a la importancia de la historia, de las historias en el periodismo, que tú bien sabes que además es el gran tema de nuestro Festival Gabo en Medellín, del premio Gabo, por el cual le dimos en su momento el premio Innovación. E inclusive recuerdo que Gabriel García Márquez decía, el mejor periodismo no es el que se da primero, sino el que se da mejor. Ustedes se han caracterizado por hacer un periodismo por episodios, cuentan un cuento que es verdad, que es un podcast, es decir, y lo superproducen y trabajan por series, trabajan por temporadas, trabajan por... Ahora tienen el hilo, que es se parece más a un noticiero de análisis, de explicación, pero ¿por qué no andamos un poco, digamos, en esa idea de ese periodismo narrativo hablado y acompañado de una buena producción sonora y lo que significa también ahora
el nuevo reto de hacer un periodismo más parecido al periodismo de cobertura, que es el del hilo. Sí, en términos de la razón por la cual queríamos crear Radio Ambulante basado en historias, era porque queríamos oír esas historias contadas por las voces de los protagonistas, ¿no? Como que, y más en un sentido latinoamericano, hay mucho titular y siempre había como esta inmediatez de la noticia caliente. Yo, bueno, crecí en Colombia, y en Colombia pues uno tan ya como inmune a las malas noticias, pero viéndolas día a día, tuvo bombardeado de una cantidad de noticias que es como si estuviéramos vacunados frente a eso, ¿no? Como que generar empatía no es tan sencillo cuando tienes estas noticias que invaden los medios. Y uno a veces pasa por encima de quienes vivieron las historias. Y nosotros queríamos contar esas historias y asegurarnos que podíamos como hacer que ciudades como, no sé, países, ciudades como Buenos Aires o México o Bogotá o lo que fuera, vivan a través de las historias de la gente quien vivió esas historias. Y un poco era cambiar, como ampliar un poco los conceptos que de pronto nosotros mismos teníamos que eran muy limitantes sobre Latinoamérica, sobre nosotros mismos y sobre Latinoamérica. Y creo que ponerle un nombre a estas historias ayuda a que pues que no sean los protagonistas simplemente una cifra ahí anónima, y que dejemos y yo creo que en este contexto de hoy en día es muy importante no temerle al vecino, ¿no? Es como uno a veces te vas tanto por el estereotipo que no sabes, no le temes a la gente, y hoy en día todo el mundo está asustado. Estados Unidos es la muestra clara del miedo al que no se ve como tú, y el miedo por los otros, y eso es como, creo que es algo que la historia en audio contada por el protagonista ayuda como a rescatar. Y bueno, vi ahorita en la animación que pusieron ese pedacito que me han preguntado para hacer esa animación, pero yo creo que la historia se cocina despacio y tiene un efecto que no parece tan fuerte en los medios, pero al final, cuando tú tienes estas historias y si están bien contadas y narradas de esta manera sofisticada, con un buen sonido, es un buen cuento. Al final es un buen cuento que te entretiene. Y por más de que hay esta idea, este objetivo general, lo que nosotros queremos es que el oyente se entretenga y se quede hasta el final, y tienen como un plot estas historias. Y al final, quien escuche esas historias, pues le va a entrar queremos que la gente que toma decisiones se entretenga tanto con Radio Ambulante, que de pronto le dé una oportunidad a estas voces que ellos no ven, ¿no? Eso es lo que yo creo, que la gente que toma decisiones tiene que consumir estos contenidos, o tenemos que llegarle de alguna manera contando las historias desde adentro, porque sí, conmueven. O sea, es importante saber quién las vivió y cómo lo vivieron. En términos de cobertura con el hilo, nosotros teníamos la idea de lanzar este podcast que como lo que llaman aquí un explainer, como que ayuda a dar un poquito más de contexto y sentido a las noticias, y cuando lanzamos, finalmente pudimos lanzar el hilo. Periodismo explicativo. Sí, un periodismo explicativo. Y nosotros mismos queríamos oír este producto. Queríamos como entender un poco muchas de las cosas de Latinoamérica con las que a veces es simplemente difícil seguirles el paso, y todos están hiperconectados, pero es agobiador. Y justo cuando pudimos como crear la parte de producto, y ya íbamos a lanzar el producto independientemente, pues vino la pandemia. Entonces nosotros decidimos que lo más urgente era realmente cubrir la pandemia, y ahí hicimos como una gran cobertura, yo creo, a nivel de Latinoamérica, cubriendo el COVID, de diferentes países, periodismo de ciencia, periodismo humano, periodismo de crisis financiera. O sea, hablamos de diferentes aristas, y es diferente. Es un episodio semanal que se tiene que producir en pocos días. Entonces el flujo de trabajo ha cambiado, mucho fact-checking, noches, ¿no? Sábados y domingos de mucho trabajo. Carolina, yo creo que ante esto lo que hay es que recordarte a ti y a todos que la Fundación Gabo con Sura y Bancolombia y los aliados de Medellín tenemos abierto el premio Gabo, y que hasta el 5 de octubre se puede inscribir. Esta es la clase de proyecto, y el que hayan ganado una vez no quita que puedan ganar nuevamente. Hay algo interesante en todo este planteamiento, que es el siguiente. América Latina es una realidad, pero también una entelequia. No ha habido varios proyectos periodísticos que han tratado, y de hecho existen o intentan ser latinoamericanos. En televisión conocemos las cadenas que han pretendido, también tenemos las historias de las revistas, especialmente de periodismo narrativo, que quisieron
plantearse como revistas totalmente latinoamericanas. No ha sido fácil. De las cosas más logradas es el proyecto de Radioambulante. Y en eso hay, por un lado, de pronto se le facilita, digamos, esa capacidad de crear una agenda realmente regional, y de pronto inclusive las tecnologías y los costos de producción. Pero la otra clave que yo quisiera que nos cuentes es cómo se hace para tener un equipo como el que tienen ustedes realmente latinoamericano, es decir, en una cantidad esparcidos, yo no sé cuántos son en este momento, cómo funciona esa red, porque es un equipo y es red, y al mismo tiempo todo el tiempo están haciendo convocatorias para pedirle a la gente propuestas, o sea, pitch, y también está haciendo convocatorias para vincular a nuevos productores y mezclan los creativos de una parte con los de otra. Háblanos un poco de cómo antes de la pandemia, en que ya todos estamos más o menos aprendiendo a trabajar a través del teletrabajo, sin embargo ya ustedes lo hacían y lo hacen con un gran acierto. Pues eso afortunadamente empezamos que la naturaleza del proyecto fue siempre remoto, es la única cosa que no nos tocó acomodar durante la pandemia. Yo creo que simplemente lanzamos el proyecto y alguien nos escribió y quiero ser parte de esto y empezamos a buscar a alguien más y terminamos siempre trabajando, en esa época era Skype y Google Docs, como editando guiones en Google Docs. Empezamos buscando historias de viejos colaboradores de Etiqueta Negra, que era como la red que teníamos. Y siempre editando por Skype. Y finalmente se dio así. Entonces no, nos ha tocado sí acomodar, hay como unos retos a nivel de cultura como organizativa a medida que crecemos, que yo trato, es como algo súper importante para mí, que esa cultura sea sana, que la gente se lleve bien. Bueno, y tenemos un horario de oficina que sí es como de 8 a 5, puro horario de padres de familia, pero se trabaja duro y se trabaja en ese horario. Y tenemos digamos, unas cosas a nivel de cultura que son diferentes a otros medios. Lo que sí es que tenemos como una vara que nosotros internamente, que es como la excelencia, cumplimiento y tratar de hacer el mejor trabajo posible. Entonces, cuando hay gente que no cumple o que llega tarde, que no nos funcionan en Radio Ambulante porque hemos desarrollado procesos apretados. Si alguien no cumple ahorita, retrasa todo el proceso de las otras personas que están involucrados en el proceso de edición y producción, que es bastante difícil. Yo creo que entonces siempre que hemos incorporado gente, hacemos una convocatoria y nos postulan de varios países. Siempre queremos incorporar nuevos países porque sabemos que en el momento que tenemos a alguien en el equipo de un país, cubrimos ese país. Por ejemplo, hasta el año pasado hasta la temporada pasada hicimos la primera historia de Nicaragua. Todavía no tenemos una historia, tenemos una sola historia de Bolivia, ¿no? Y acabo de incorporar una persona, no como producción, pero de Nicaragua en mi equipo. Y es obvio que hace una diferencia, ¿no? Y yo creo que por eso esa insistencia en diversidad, no solamente geográfica, si queremos cubrir Latinoamérica necesitamos diversificar nuestras mesas editoriales, ¿no? Es que no podemos pretender cubrir algo, bueno, nunca vamos a poderlo cubrir completamente, pero si no incluimos no es solamente ir a reportar esas voces, es traer a alguien en la manera editorial que traiga ese abandere de ciertas historias. Entonces, digamos, cuando cubrimos historias de la comunidad LGBT, nos interesa mucho, pero estamos tratando de que esto sea como queremos historias de amor, ¿no? No queremos siempre el caso legal que vamos a contar, ¿no? Y siempre, porque hasta que dejemos de cubrir estas historias como algo como muy extraño, muy inusual, no estamos incorporando esto a la sociedad, que es algo que nos interesa. Entonces, estamos tratando de que todavía tenemos mucho por diversificar. Ese es como el toque. Muy bien. Una cosa que quiero decir es que para nosotros es muy importante incluir Estados Unidos. No cubrimos historias de Estados Unidos, aunque no tantas, sí están ahí, pero yo creo que a nivel latinoamericano, sobre todo a nivel de oyentes y monetización, tener audiencias en Estados Unidos es súper importante y lo recomiendo para todos los podcasts acá. Incluyan Latinoamérica entre las audiencias para alcanzar, porque sí ayuda un poco a ese balance. Muy bien. Ahora tenemos algunas peticiones. Esteban y Sol me parece que tenían hace rato la mano levantada, Jaime. Sí, a eso iba a darle la palabra justamente, Joaquín. A Esteban Arias ¿dónde está Esteban? Por favor, enciende la cámara y adelante. Hola. ¿Me estás viendo?
Sí. Sí. Ah, perfecto. Bueno, no, primero, Carolina, felicitaciones por los 2 podcasts. Soy súper fiel seguidor de ese trabajo como tan juicioso, preciso. Se nota como la excelencia que tú hablas en absolutamente todo. Entonces, pues primero, felicitaciones. Mi pregunta son 2 realmente. La primera es que tú ya con tu experiencia como de casi 8 años en este tema, ¿tú cómo ves el futuro del podcast? Sobre todo viendo que es un medio que se está popularizando tanto y obviamente está empezando a crecer demasiado y obviamente se está saturando cada vez más. O sea, yo siempre he sido como de la analogía un poco como con el sol, o sea, el sol alumbra para todos, pues luz hay siempre para todos. Pero claro, es un medio y un momento en que se está saturando demasiado. Esa es como la primera pregunta. No sé si quieres primero esa y te digo la otra luego. No, las 2 de un solo. Las 2 de una porque después te van a saltar. Perfecto. Y la segunda es, como también es un medio pues como de comunicación que ha democratizado el que personas que tengan diferentes como backgrounds puedan entrar y hacer sus shows o lo que sea de distintos temas que no necesariamente han estudiado. Por ejemplo, pues yo soy diseñador y tengo, o sea, estudié moda, otra cosa, pero tengo un podcast y me ha permitido como, digamos, alzar mi voz en temas muy específicos. ¿Cómo sientes ese tema? Obviamente lo estamos viendo desde la parte de tus podcasts que son más periodísticos, pero ¿cómo ves la cabida de diferentes perfiles dentro de este mundo sin tener necesariamente unas cualificaciones específicas? No, pues es que yo soy esa persona. O sea, lo que yo voy a contestar primero esa última pregunta. Yo creo que justo ese es el espacio que el creador se gana como tú. Ese espacio te lo ganas porque tu audiencia quiere tu contenido y ellos mismos te escuchan porque les interesa, porque les traes valor a su vida. Pero si tú no creas un contenido y creo que el creador lo que tiene es una oportunidad de no solo lanzar los contenidos, pero la responsabilidad es ir a buscar quién es ese nicho de audiencia para ti y quién se va a interesar y quién está y crear una relación con ellos es muy importante porque así te pueden dar feedback y te pueden decir cómo crear esa comunidad requiere como que sea de doble vida. Tú crees, pero tú no quieres que nadie no te diga lo que piensan de tu trabajo. Entonces yo creo que es una gran oportunidad para gente que se quiere cambiar de diferentes áreas. Yo pienso que hay gente que ha estudiado mucho, no sabe tanto. Hay gente que simplemente cambió de carrera grande. Yo creo que lo más importante es que ellos vean yo pienso que el contenido de calidad requiere rigor, o no hay gente que hace pura opinión, pero seguro en lo que tú estás hablando tienes algo que contarles que es importante y que está bien sustentado. Yo no creo que necesariamente tiene que ser todo fact-chequeado, es tu contenido, pero yo tendría la responsabilidad ética de que le estoy pasando a alguien una información y ojalá no sea desinformación, que es lo que nos está matando hoy en día, no está todo muy amenazado. Y pienso que los oyentes valoran el contenido que tiene como esos valores y comunicarle a tu audiencia esos valores que es importante para ti te va a ayudar a mantener y crear esa relación y crecerlo. En términos de la saturación del mercado, yo creo que el podcast, yo adoro el formato, creo que obviamente estoy muy comprometida con lo que estoy haciendo, no soy una evangelizadora del podcast, no creo que el podcast el podcast es una tecnología y hay unos contenidos que caben ahí y que es bueno para encontrar oyentes y que es bueno para crear, no sé, cuando tienes un micrófono y una persona a la que le estás pidiendo que te cuente una historia muy íntima, no se intimidan. Si tienes una cámara de video y 3 productores, es más difícil, ¿sí entiendes? Entonces, funciona para el tipo de historias que nosotros contamos y para la narrativa. Lo sabemos hacer. Tenemos muchos para aprender todavía y mucho espacio para aprender cómo hacer que nos descubran más. Yo veo un buen futuro en el podcast, pero creo que hay gente que cuando quieren hacer podcast, y yo pienso que es muy costoso, pienso que deberían considerar de pronto otro formato, de pronto pensar, tal vez videos son mejores, tal vez texto es mejor, porque hoy las audiencias, no, una cantidad de gente en TikTok hoy, ¿no? Es como que, entonces yo pienso que aunque yo creo en el poder del podcast, no creo que es la única solución a nivel periodístico y requiere mucha frecuencia y compromiso. Si tú no tienes como la carreta para sostenerte por un largo plazo y poder
garantizar que como que tú puedes probar tu prototipo y como tu concepto y conseguir oyentes por un largo tiempo y no tienes como no vas a poder en 6 meses pagar tus cuentas y no, yo lo pensaría un poquito antes de lanzar y pensaría si es lo mejor, porque por más de que el potencial es grande, sí creo que es difícil que te descubran. Lo que se soluciona ahí con la saturación del mercado, la solución es crear alianzas con otros podcasts que ya tienen oyentes y como hacer lo que llaman aquí promoción cruzada, ¿no? Unos podcasts le cuentan a sus oyentes que conocen este podcast y tú le cuentas a ellos sobre, ¿no? Y así empiezas a conseguir oyentes. Pero yo creo que la manera de mantenerlos es creando la comunidad alrededor. Bueno, ahora le pido a Sol Lauría que encienda su cámara, se deje ver y haga su pregunta, que no la vemos. Adelante, Sol. ¿Sí me escuchan? ¿Cómo estás, desde Panamá, Panamá. Hola. Desde Panamá, Argentina, panameña, acá nosotros remando en eso que vamos a ver si en el futuro somos uno de los que murió o que siguió, como dice Jaime, con Colón. Bueno, con Colón, que es un proyecto periodístico muy local. Lo que te quería preguntar es si más allá del hilo, que está muy enfocado en pandemia para Radio Ambulante y el nuevo lanzamiento, ustedes tuvieron o están pensando en este contexto específico, cómo modificar contenidos, la dirección, el modelo de negocios y demás por el tema de la pandemia. Si ven un quiebre, una crisis, esta situación, digamos, está siendo vista desde muchas disciplinas, de muchas maneras, y quería saber cómo lo veían ustedes y cómo lo están analizando y qué medidas están tomando. ¿Dices en términos como editoriales? Sí, tanto como modificar, o sea, aplicar contenidos para Radio Ambulante que tengan que ver con esta crisis o este contexto, como modelo de medios y de negocios. Sí, creo que una de las cosas que nos ha ayudado el hilo es a separar como las dos. Siempre queríamos contar cosas menos noticiosas y más de historia en Radio Ambulante, y a veces nos llegan contenidos que ahora podemos mandarlos para el hilo, digamos, que son más noticiosos y más urgentes, y son fallos o investigaciones o cosas así. Entonces, eso lo estamos poniendo más que todo en el hilo. Historias personales, digamos, hicimos una de pandemia para cerrar la temporada anterior, pero era una historia personal de la familia de Gaby Winner. Se nos gustó, arrancamos con una mujer y su hija de 6 años esta temporada, la semana pasada, que cuenta cómo viven, cómo no pueden jugar juntas durante la pandemia, ¿no? Es como durante la cuarentena, entonces pero es una historia personal. Ahorita nos estamos tratando ya no de alejar del tema de la pandemia, porque ese no es el objetivo, pero ya las cosas se están normalizando y hay otros temas urgentes. Yo creo que la pandemia siempre va a estar ahí y va a estar ahí por un buen rato, pero están empezando a salir obviamente otras historias que no podemos descuidar. Entonces la idea sí es volver a la pandemia cuando necesitamos, pero ya estamos, por ejemplo, cubrimos la crisis política de Perú la semana pasada. Esta semana viene algo que tiene que ver con Puerto Rico y los 3 años del huracán María, que es menos noticioso, pero nos parece importante para poner siempre a Puerto Rico y al Caribe y el cambio climático otra vez en el centro, que nos parece como que a veces a todos se nos olvida en Estados Unidos y Latinoamérica. Luego viene algo de Estados Unidos, algo de El Salvador. Entonces ya estamos un poco alejándonos también de solo ser creímos que hicimos una gran cobertura para COVID y lo vamos a mantener, pero no va a ser la única agenda ahorita. Nos parece que ya Latinoamérica está otra vez caliente, candente. Muy bien, ahora viene Juan Pablo Ramírez. Adelante, Juan Pablo. Carolina, yo quería preguntarte algo. Tú has mencionado varias veces la importancia de que no sean solamente oyentes, sino que se sienta como una comunidad. Y yo he visto, porque no te imaginas cómo lo sigo, que eso es verdad, o sea, que eso es genuino, pero digamos que es muy común escuchar a la gente repetir que lo que hay que tener es comunidades que interactúen. La gente habla mucho de comunidad, yo veo a poquitas personas en realidad pensándose con seriedad la comunidad, entre ellos a ustedes. Entonces me gustaría preguntarte como cuáles fueron esas cosas que tú crees que ustedes hicieron para en serio poder tener una comunidad que se viva a sí misma como comunidad. Lo único que uno ve de afuera es que, y eso es valioso, es que hay una persona encargada de eso, que es Jorge,
pero seguro hay más y me gustaría ver como que hay detrás del telón de ustedes pensando en una comunidad, que en realidad sea una comunidad. Sí, yo creo que siempre queríamos servir a los oyentes, pero nunca teníamos un community manager antes. Siempre teníamos alguien que como que nos ayudaba a crecer en redes y tener esa comunicación con la audiencia, pero nunca había ese tiempo de crear esos espacios para ellos, para nadie, para la comunidad. Sí lo consideramos una comunidad, pero no sabíamos qué pensaban ni nada. Y en el momento que logramos tener el primer presupuesto, buscamos, lo llamamos editor de audiencias y contratamos a Jorge, que fue realmente maravilloso y ha hecho un gran trabajo y le pusimos este trabajo de generemos comunidad. Ha sido chistoso porque yo me acuerdo de él, oye, que nos están diciendo que el contenido es muy oscuro, porque claro, realmente Radio Ambulante a veces tiene mucho muerto y mucho es oscuro. Yo digo que lo contratamos para formar comunidad, pero yo le decía a él, es que tú eres como el defensor del oyente, ¿no? Porque es como el representante del oyente, y eso era como súper importante. Yo creo que tener un representante, alguien que nos está diciendo, hey, la comunidad nos dice esto, y Jorge nos ayudó también, como que nosotros le dijimos, queremos que la gente sepa que no somos un grupo de snobs ahí detrás del proyecto, de gente antipática o demasiado seria, sino que somos gente normal, simplemente trabajando muy duro y no tenemos tiempo de contestarles. Entonces, ahí empezamos a entablar esa relación y a oír también las necesidades del grupo, y en un momento, digamos, con Jorge empezamos a pensar en los clubes de escucha como espacios en que la gente realmente, empezamos a ver en ciertos grupos que la gente se conectaba, en grupos privados en Facebook, hablaban de las historias y la siguiente semana los mismos volvían a participar. Y creo que lo que pasa con Latinoamérica es que, aunque nosotros no somos un medio local, Latinoamérica ha exportado muchos recursos humanos. Muchos latinoamericanos como yo y como otra gente, por X o Y razón, no, ni siquiera profesionales, por diferentes razones, por problemas de violencia, por simplemente antojo, se han mudado de sus países y están en otras partes, y tú de alguna manera llevas ese duelo encima de lo que significa ser migrante. Tú siempre tienes ese apego a tu país, pero tú nunca uno simplemente lleva su vida. Yo vivo en Estados Unidos, tengo hijos, no creo que voy a volver a vivir en Colombia. De pronto voy a vivir en México, no sé, pero no en Colombia, pero amo Colombia y viajo frecuentemente cuando puedo, pero sí tengo un poco de duelo encima, y yo creo que esa necesidad de los latinoamericanos por fuera de sus países de conectarse es real. Nosotros descubrimos eso, y creo que hemos creado espacios para que esa comunidad latinoamericana se conecte con el apoyo de la tecnología. Hemos creado espacios en persona, en estos clubes de escucha que son en diferentes ciudades del mundo. Hasta en 70 ciudades del mundo tenemos oyentes que se encuentran en persona, escuchan el episodio y hablan. Tenemos gente en Bielorrusia, como 6 oyentes que se encuentran en Uganda, que son latinoamericanos, y con la pandemia se han empezado a crear estos espacios más virtuales, entonces gente de diferentes países y ciudades se están juntando en diferentes clubes, entonces eso es como importante. Creo que lo que tú tendrías lo que tiene un podcast que identificar es qué es lo que quiere tu comunidad, qué es el valor, qué es lo que le apoya, cuál es el valor que le trae tu contenido a nivel como emocional, visceral, y tratar de indagar ahí cómo crear esa comunidad, porque al final en lo que nos funciona a nosotros es no alienamos a nadie. Si tú eres gringo, latinoamericano gringo, hispano como le llaman acá, o latino como quieras, latinex, y no hablas bien español, tú estás bienvenido a nuestros clubes de escucha. O sea, aquí no alienamos a nadie, y es algo como que a veces la gente escoge si tú eres colombiano, solo colombiano, si eres latinoamericano tienes que ser colombiano, y nosotros básicamente todos tenemos un interés en Latinoamérica, todos tenemos unas reglas de comportamiento, y todos podemos ser parte de esa comunidad mientras que cumplamos con eso. Y ahí hemos abierto ese espacio más como tecnológico, digamos, ¿no? Esa es la manera como lo hacemos. Por ejemplo, en la pandemia, no sé si viste que hicimos unas fiestas. Entonces, eso también surgió de que veíamos a la gente muy deprimida, nosotros mismos muy down, todos muy difícil. Es muy difícil estar en la situación que estamos viviendo y que hemos vivido por meses. Y empezamos a hacer unas fiestas en Zoom, que son un éxito, y pues pero era como pensando en alegremos a esta gente, y ha resultado muy bien. Entonces es pensar en cosas para la comunidad, ofrecerle cosas online y fuera de ellos. Quiero contarles lo siguiente, nos quedan 15 minutos largos, entonces prepárense los que vayan a hacer las últimas preguntas.
y voy a proponer un cambio, un poco de enfoque para que hablemos, haciéndole honor al título de todo este ciclo que ha convocado Sura. Hablemos un poco de futuro. A mí me gustaría a ti, Carolina, como líder, como periodista, pero también como madre de familia, como mujer latinoamericana, migrante que está en Nueva York, ¿cuál crees tú, cuáles son tus preocupaciones en el sentido constructivo de la palabra? No para, es decir, ¿qué te preocupa y qué crees que debe ser una agenda de trabajo para el futuro? ¿Hacia dónde debemos enfocarnos? Sobre todo un país como el que tú estás viviendo, que es un país que parece que nos anuncia el fin de la democracia tal como la conocemos, si es que lo que se está leyendo en esta semana acerca de las intenciones de desconocer los resultados electorales, eventualmente, en caso de que no sean positivos, podrían de pronto cambiar el curso de la historia de ese país. Yo creo que hay cosas que pensar. ¿Y por dónde crees tú que deben ser las prioridades de la agenda como ciudadana y como periodista y igualmente para Radio Ambulante? Definitivamente yo creo que la libertad, como la conoce, la democracia y la libertad de expresión están completamente amenazados hoy en día, y no solamente eso, creo que ya hay un daño hecho muy grande, no solo con el presidente Trump diciendo ahorita que va a desconocer los resultados si pierde, porque desde que estaba en campaña empezamos a ver ciertas cosas replicadas en diferentes países que él hacía, que se han vuelto como replicados por otros líderes, y cuando ganó lo hemos visto en muchas partes, ¿no? Y si es verdad que la pandemia... Oye, y es que no se sabe qué fue primero, si fue, por ejemplo, Chávez o fue Trump. Claro, pero lo que pasa es que Trump tiene como una incidencia pesadísima o sea, como que de alguna manera la gente lo veía como ese personaje, y de repente, wow, esto le funcionó a este señor. Y hay otra gente que está replicando, otros líderes replicando eso. La pandemia no ha hecho sino pues obviamente mostrar todo o sea, sacar las grietas de la sociedad, donde todo lo que estamos haciendo mal como sociedad y a lo que le hemos puesto el tapete encima como sociedad, todos nosotros salió al descubierto, pero también le dio un poco de poder a estos líderes de fortalecerse y de desinformar. Yo como madre de familia tengo un hijo que va a cumplir 15 años, tengo un hijo de 7 años, siento mucha urgencia de combatir la desinformación. No me pregunten cómo, porque mi hijo pues consume TikTok, el grande, y viene con mucha confusión. Siento que es un trabajo grandísimo para los periodistas. Los periodistas estamos amenazados, o sea, el trabajo, y yo pues, obviamente tengo un privilegio grande porque hago podcast desde mi casa en Nueva York, pero tenemos todos nuestros colegas, muchos colegas están realmente viviendo situaciones muy complicadas. En Colombia está gigantesco con mis colegas pues tenemos un colectivo que se llama La Liga contra el Silencio, y allí estamos oyendo historias terribles de los periodistas todos los días, y pasan en Nicaragua y en México y en Brasil, ¿no? Entonces yo creo que esos son como los problemas reales. Creo que podemos hacer los ciudadanos. Yo me pongo en el otro lado como madre de familia, como directora de una organización. A nivel de trabajo, seguir trabajando y seguir trabajando duro. Creo que una estrategia de todos estos fanáticos de derecha es agotarnos. Y sí, el día empieza llorando un poquito porque aquí está el uno estudiando allá, el otro estudiando allá, o porque es difícil, porque hay crisis económica, porque nuestra familia se enfermó, la mitad, gente que conocemos están yéndose a la quiebra realmente, o sea, es difícil para todos. Yo siento que tengo mucho privilegio, pero igual también me agoto, y como mujer y como madre y como directora tengo ansiedad. Yo no sé, yo estoy aquí muy orgullosa de que estamos sostenibles hoy. No sé si en un año vamos a estar sostenibles, ¿no? Y entonces lo que siento es como que no podemos dejarnos derrotar, y que toca unir fuerzas un poco y darnos todos como el espaldarazo cuando sintamos ese agotamiento. Siento que tenemos que ver los que usamos redes sociales. Yo vivo en el universo Twitter, donde me informo, no tuiteo, retuiteo mucho, pero digamos que ahí vivo un poco. Tengo Facebook para conectarme con mi familia y amigos de toda la vida, pero siento que tenemos que tener una responsabilidad mayor con estos algoritmos y estas plataformas, y exigir más
responsabilidad en la manera de cómo dejan que estos grupos crezcan, y yo no tengo una solución ahí, pero creo que como ciudadanos deberíamos tener más poder ahí. Si no queremos cerrar estas redes, queremos como exigir más. Y a nivel, digamos, de comunidad, yo siento que construir esos lazos de comunidad en Colombia, yo creo que una de las cosas, de las razones, cuando yo salí de Colombia hace 20 años, aunque pues sigo yendo y como muy conectada con el país, pero creo que una de las cosas que me pasó fue que sentía que como que esa violencia cotidiana nos había hecho muy individualistas. Tú vas en Colombia y todo el mundo maneja su propio carro. No, las casas que cuando yo era niña, no sé, las casas de mi abuelo, que tenía una casa grande, uno salía al frente, de repente le pusieron esos muros para separarlo a la calle por problemas de seguridad. Y la seguridad en Latinoamérica es un tema que es difícil de vivir, pero nos ha individualizado mucho. Y yo creo que la oportunidad gloriosa, mirando al futuro sin tratar de pensar en esta utopía, es cómo hacemos todos los días nosotros como ciudadanos para conectarnos con el vecino y crear estas redes que nos den la posibilidad de romper esos muros, así sea a nivel tecnológico, y crear esa comunidad, porque si no creamos esa comunidad, creo que eso nos puede hacer más fuertes, y yo me preocupo por mis hijos, me preocupo por el planeta, y me preocupo porque no se vayan a derechizar, ¿sí entienden? No sé qué va a pasar, y yo creo que la comunidad es lo más, crear esos lazos solidarios es lo que nos va a llevar un poquito hacia adelante. Pero si me preguntas si estoy súper optimista, creo que no me siento como que tengo una solución. No duermo a veces, bueno, no duermo nunca, pero a veces me levanto angustiada por las noches pensando qué vamos a hacer, ¿no? Y yo siento que pues que los buenos somos más, solo tenemos que conectarnos y ayudarnos, no sé. Suena ridículo. No, ha sido muy clara, y yo agregaría algo que se infiere en tus propias palabras: y no dejarnos manipular, que esa es la gran amenaza que nos espera cada vez más, porque el tema de la desinformación sí es una realidad. Y yo personalmente considero que llegó el momento en que digamos que el papel del periodismo no es solo informar, sino combatir la desinformación y explicar, en ese sentido, y contar historias, mejor dicho, lo que hace Radio Ambulante. Veamos ahora, Emanuel también volvió a pedir la palabra. Emanuel, adelante, por favor, de Revista Bocetos. Y los que quieran preguntar, también es el momento de que ya vamos a entrar. Ahorita vamos a cerrar, así que quien tenga más preguntas, hágalas ya. Adelante, Emanuel. Sí, gracias. Bueno, para preguntarle a Carolina en relación a cómo percibe los límites actualmente en la política, si considera que estamos sobrevaluando sus capacidades y le atribuimos, permítase ser redundante, una capacidad de ordenar la vida social que excede sus posibilidades reales. Uy, pues... buena pregunta, pero complicada. Complicada, sí. El problema, de pronto hace un tiempo hubiera contestado que no, ¿no? Pero yo creo que ya no estamos teniendo ese poder que teníamos antes a nivel político. Creo que tenemos que educar seres políticos más, o sea, como que yo quiero que mis hijos entiendan el papel que ellos tienen en el mundo. Ya no es como opcional si quieres hacer esto, no, cualquier cosa que todos hagamos va a afectar a otros, y cualquier cosa que todos no hagamos o dejemos de hacer va a tener un efecto tenaz sobre los demás. Entonces yo siento que el poder, pues obviamente el voto, el poder de expresarnos, el poder de cuidarnos y defender la libertad del otro, ¿no? O sea, cuidarnos los unos a los otros y defender la libertad de expresión del otro es como vital. Pero yo sí pienso, vivo en Estados Unidos y no entiendo por qué me sorprendo cada día, porque no entiendo cómo, no puedo creer que tengo todavía nivel de sorpresa con lo que pasa con este gobierno. Soy colombiana también, me sorprendo con lo que pasa en Colombia también. Me sorprendo, y siento que como que a nivel político yo creo que la gente está harta, y que hay una falta de confianza en las instituciones que es gravísima, y siento que, y con la pandemia se ha reforzado eso, mucha desinformación, pero la gente también tiene todo el derecho de estar confundida porque los gobiernos no han comunicado claramente algunas cosas o lo que sea. Entonces siento que el trabajo no es solamente nuestro, pero estamos como a merced de lo que los gobiernos decidan, y no hay opción. Ahí yo siento que no tenemos mucha salida. Lo que creo que sí podíamos hacer es buscar
iniciativas ciudadanas para pedirle al gobierno claridad, para tratar de interpretar, como periodistas, por ejemplo, podemos ayudar a traducir ciertas cosas que no son tan claras para la ciudadanía, porque si no, si las instituciones están deslegitimizadas, perdemos todos. Y yo siento que hay ahí algo que tenemos los periodistas que hacer. No sé si contesté. Sí. No, yo creo sin duda que el tema que has planteado es muy importante, que es las instituciones, ¿no? Y es triste cuando uno ve, por ejemplo, que en este momento hay esa lucha por cooptar instituciones para luego ponerlas al servicio de una causa política. Y yo creo que todos quisiéramos que las reglas de juego claras y el Estado de Derecho de verdad sea una realidad y no una ficcionalización. Pero bueno, Joaquín, nos estamos aproximando al final, pero yo no sé, yo sentí que hubo una cantidad de gente que yo hubiera esperado que participara, que no dijo nada. Por ejemplo, Pedro, no sé por qué te quedaste callado. Pedro Reina, si tienes una última pregunta, o el propio Guillermo. ¿Hay alguien que tenga una pregunta final? Aquí va a cerrar Joaquín, pero yo en mi papel de moderador me siento obligado a incitar, así que le doy a Pedro Ángel Reina Pérez. Llegó, al fin hablaste. Adelante, Pedro, preséntate y luego Joaquín va, después de que Carolina intervenga, Joaquín cerrará. Muchas gracias, Jaime. ¿Qué tal? Pedro Reina Pérez desde Puerto Rico. Hace varios minutos estabas comentando sobre la necesidad de que los podcasts se ayudaran mutuamente. Yo soy comoderador de un podcast acá de entrevistas con dos colegas, Ana Teresa Toro y Silverio Pérez, que se llama Marullo. Y precisamente nos hemos topado con la verdad. Llevamos 2 años produciendo el podcast desde acá, desde San Juan. Tenemos más audiencia fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico, que es una cosa muy curiosa, particularmente en Estados Unidos, y es una idea que habíamos estado contemplando. Así que me gustaría saber si en la experiencia de Radio Ambulante, ¿cómo ha sido esa experiencia de colaborar con otros podcasts para apoyarse mutuamente? Gracias. Bueno, yo creo que ha sido buenísima la experiencia. O sea, hemos hecho alianzas en Estados Unidos, que eso nos ha ayudado a encontrar oyentes de podcast de Estados Unidos que descubrieron que había Radio Ambulante y yo soy latino, yo entiendo español, yo quiero oír este podcast. Eso siempre te ayuda a, digamos, a crecer audiencias, pero también a nivel de producción. El hilo, por ejemplo, si nosotros no tenemos como reporteros corresponsales cubriendo noticias, tenemos corresponsales, pero hacen otro tipo de periodismo narrativo de largo aliento. Entonces, para cubrir noticias, hemos hecho una red de colaboradores con otros proyectos periodísticos, no solo podcast, y eso nos ayuda a traer historias. De hecho, Ana Teresa Toro es la protagonista, es quien nos contó la historia de la próxima semana del hilo, con los 3 años de María, de este viernes. De hecho, sale mañana, no la próxima semana, sale mañana. Pero yo creo que podemos hacer mucho más en términos de colaboraciones. Hemos hecho diferentes, por ejemplo, bueno, en términos de colaboración entre podcasts, es chévere porque tú tienes audio, alguien te cuenta lo que ya cubrió, lo hicimos con Univision, lo hemos hecho de diferentes maneras y te ahorra como la investigación, pero les ayuda a ellos también a expandir su audiencia. Y con medios de prensa escrita también es buenísima idea. Puedes adaptar parte de lo que estás cubriendo en tu podcast en revistas y en periódicos, y eso también te ayuda a llevar esas historias más lejos también y a traer nuevos oyentes. Entonces yo de verdad lo recomiendo bastante. Uy, yo me retiro ya. Quiero felicitar a Carolina. Realmente ha sido interesantísimo todo lo que nos has contado, y le doy la palabra a Joaquín para que se encargue de cerrar. Don Joaquín, adelante. Muchas gracias y muchas gracias a todos. Estuvo fantástico, me pareció toda esta charla. Creo, a ver, no sé, hablamos de comunidad, hablamos de necesidad de conectarse desde distintos puntos de vista, de ese duelo de los migrantes, hablamos de combatir la desinformación, pensamiento crítico, ética, narrativa, cómo crecemos una audiencia, la cultura latinoamericana, el poder político, contenidos, cómo generar valor a la audiencia, no sé. Yo me tomé millones de notas acá porque la verdad que la charla estuvo fantástica y creo que cumple un poco el objetivo de lo que se busca con estos espacios, que justamente es eso, imaginarnos esos futuros posibles, ¿no? Es
imaginarlo no desde el sueño, de lo alcanzable, la utopía, sino desde el hoy, desde el presente, y con estos intercambios enriquecernos todos, porque esos futuros son en plural. Y creo que Carolina Cano demostró cómo las historias individuales y el cúmulo de esas historias individuales conforman, hacen todos esos futuros posibles. Así que simplemente agradecerles. Se cumplió con creces lo que busca Sura y todos nosotros con esta charla. Así que muchísimas gracias por la participación. Carolina, muchísimas gracias por tu excelente participación, tus experiencias, a todos por compartir sus preguntas, sus experiencias. Jaime, la moderación excelente. Así que bueno, simplemente eso, agradecerles a todos y bueno, invitarlos a participar, por supuesto, en todos los capítulos que tenemos de voces en Sura. Así que bueno, sin más, muy buenas tardes a todos y que tengan un feliz fin de jornada. Para Carolina. Y un gran aplauso para Gracias a todos por venir y por invitarme. Es importante. A todos. Gracias. Gracias a todos. Chao.